Hola, buenos días. Vamos a empezar lo que es nuestra clase de geografía online. Esto es una novedad para mí y me imagino que también para vosotros, pero es lo que hay con el coronavirus, ¿vale? Bueno, ante todo, lo primero, estábamos viendo la semana pasada lo que era el sector energético en España y realmente ya lo que nos quedaba de este apartado era muy poco. Acordaos que vimos todo lo que tenía que ver con las fuentes de energía como el carbón. Simplemente lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco estas fuentes de energía y terminar con lo que eran las energías alternativas o renovables, que es lo que nos quedaba por ver. Y ya en clases sucesivas pues empezamos a ver lo que son los sectores industriales. No os preocupéis por este PowerPoint porque lo voy a subir a la Moodle, pero de todas formas, mientras voy hablando, pues podéis ir parando la grabación y ir añadiendo o copiando lo que son los diferentes apartados que aparecen en el PowerPoint, ¿vale? Recordad que en el cuaderno tiene que ir apareciendo los esquemas que hemos ido viendo. Vale, solo para repasar un poco, veíamos lo que era como primera fuente de energía el carbón. Os comenté que el carbón era una fuente de energía que procedía de lo que era una roca sedimentaria que a lo largo de lo que es la historia geológica se había ido acumulando, especialmente en la era primaria, se había ido acumulando con grandes espesores en lo que eran los relieves montañosos que surgieron con el plegamiento herciniano y posteriormente se arrasaron en la era secundaria y se rejuvenecieron en la terciaria. No vamos a detenernos mucho con el carbón porque ya dijimos que hoy en día es una fuente de energía que está prácticamente en declive, especialmente porque la dificultad de la explotación, el agotamiento de los yacimientos, el hecho de que las empresas que se dedican a la extracción del carbón en general son unas empresas de estructura muy reducida, con lo cual hacen poco rentable lo que es la extracción del carbón. Y también que hoy en día la necesidad de carbón ha ido reduciéndose progresivamente. La industria cada vez consume menos carbón, con lo cual los yacimientos son poco productivos, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tienen los yacimientos, como veis aquí, es la profundidad de los pozos y la dificultad de la extracción del carbón del interior de la Tierra. Podéis ver también, que esto ya lo comentamos también en clase, cómo la situación donde se encuentran los yacimientos de carbón se sitúan todos, si os fijáis bien, en todo lo que es la zona de lo que son los bordes de la meseta. Fijaos cómo prácticamente todo lo que es esta zona, la cordillera cantábrica, todo lo que es esta zona, el sistema ibérico y esta zona, lo que es Sierra Morena, pues serían las zonas preferentemente donde se encuentran los yacimientos de carbón. Ya os dijimos que era debido a la existencia a ver si yo controlo esto, sí, a la existencia de esos yacimientos ahí debido a lo que había sido la era primaria, esos materiales que se habían sobrelevado luego en la era terciaria. Habíamos hablado también del petróleo, acordaos también que el petróleo en sí es una roca sedimentaria, lo que pasa es que aparece en forma como de aceite o líquida y que a diferencia de lo que eran los restos vegetales del carbón, pues estos eran organismos marinos que a lo largo de millones de años se han ido sedimentando en el interior de la Tierra, pero más exactamente en las zonas de lo que llamamos las plataformas continentales, en el océano. En el fondo del océano es donde se han ido sedimentando poco a poco y se han ido produciendo lo que son las acumulaciones de petróleo, ¿vale? O veíamos también cómo el esquema de obtención de lo que son los diferentes materiales o materias primas o fuentes de energía que se sacan del petróleo. Fijaos cómo el petróleo es un material, es un mineral que al ir calentándose, pues progresivamente conforme vamos elevando la temperatura, van obteniéndose de él diferentes residuos, los más ligeros en cuanto empezamos a calentar, lo que llamamos hidrocarburos ligeros,
y luego conforme se va recalentando más lo que es el petróleo, pues se va obteniendo diferentes materiales mucho más sólidos de tipo plástico y demás, ¿vale? Gran problema del petróleo, que España carece de prácticamente yacimientos, quitando uno pequeño en la provincia de Burgos, que habíamos dicho que era Ayoluengo, pues no tenemos petróleo y tenemos que comprarlo del exterior, y eso nos determina fundamentalmente lo que es su precio, hace que se condicione, digamos, lo que es la importación del petróleo. Fijaos cómo ha ido evolucionando con determinados picos, y en general prácticamente desde la crisis del 2008 pues se ha disparado lo que es su precio. Dependemos casi en nuestra totalidad del consumo de petróleo, dependemos del exterior. España compra sobre todo a los países de Oriente Medio, Arabia Saudí, Irak, Irán, aunque Irak e Irán hoy en día muy poco, y serían sustituidos pues por los Emiratos Árabes Unidos y Qatar y demás. En África también tenemos como el petróleo de Nigeria, de Angola y de Argelia, se traen también a España, y de América, de México, de Venezuela. Es decir, España intenta de alguna manera diversificar lo que es sus compras para no depender en exceso de un solo vendedor de petróleo. De esa manera, si hubiera cualquier problema, por ejemplo una guerra, como es el caso que está ocurriendo en Irak o incluso Arabia Saudí, bueno, Arabia Saudí no está en guerra, pero sí está participando en la guerra del Yemen, pues eso distorsiona inmediatamente lo que es el precio del petróleo. ¿Qué es lo que hace España? Pues si os fijáis en este mapa, que es lo que estuvimos comentando también creo que el último día, lo que ha hecho España es intentar minimizar el coste del petróleo, llevando a cabo lo que es el refino de lo que es el crudo en nuestros propios puertos. Daos cuenta cómo hay prácticamente refinerías en todo lo que son las costas. La tenemos en la costa de Mediterránea, en Castellón, en Tarragona, en Cartagena, en lo que es Algeciras, luego también en Huelva, en La Coruña y en Bilbao, Santurce. Todas esas refinerías de petróleo, su objetivo es el poder abaratar, digamos, lo que es el precio, y solamente existe una refinería en el interior, que sería en Puerto Llano, por lo que estuvimos comentando, que era una zona donde se tenía la expectativa de obtener grandes beneficios con la explotación de una serie de yacimientos de pizarras que contenían petróleo, pero finalmente eso no ha sido posible, o se ha explotado con muy poca intensidad. ¿Vale? Entonces, importante que el petróleo se trae hasta nuestro país normalmente en grandes petroleros, en barcos, y luego se distribuye por todo el país a las principales ciudades a través de lo que son los oleoductos, que nos permiten entonces distribuir lo que es el petróleo. El gas natural es similar en parte en su origen a lo que es el petróleo. Decíamos que era un hidrocarburo gaseoso, en muchos casos más o menos asociado al yacimiento de petróleo, en otros casos no. Tiene la gran ventaja de que es menos contaminante que el petróleo. Su precio también es menor que el del petróleo. El gran inconveniente vuelve a ser el mismo, que España carece prácticamente de gas natural, y que tenemos aquí que la producción se localiza, es muy escasa la producción, pero se localiza en el País Vasco y en Huelva, en lo que son la plataforma continental de ambas provincias, y que el gas natural, el gran problema que tiene es su distribución, porque al ser un gas, pues veis aquí el mapa, que necesita gasoductos, necesitamos enfriar el gas, distribuirlo y luego regasificarlo. Es complejo, es difícil, la red española, si os fijáis, está conectada con el norte de África, a través de Marruecos, nos llega el gas procedente de Argelia, y luego también tenemos conexiones con Europa a través de la frontera con Cataluña y la frontera con el País Vasco, pues hay gasoductos que nos conectan con lo que es el gas europeo, que en general viene desde los Países Bajos y también desde Rusia, ¿vale? Esto sería lo que tiene que ver con lo que es
la energía, las fuentes de energía, digamos, fósiles, el carbón, el gas natural y el petróleo, ¿vale? Ahora, en cuanto a lo que es otra forma de energía, que es la electricidad, una fuente de energía significativa son las centrales térmicas, ¿vale? Centrales térmicas son aquellas que aprovechan lo que es la otra energía, otra fuente de energía, como puede ser petróleo, gas natural o carbón, y lo utilizan para poder quemarlos en las centrales y obtener electricidad. Si os fijáis aquí, por ejemplo, podemos ver cómo todo lo que es esta zona que se encuentra aquí, a ver si lo puedo marcar, sí, esto es, no me sale, pero lo voy a intentar, eso es, toda esta zona que está aquí sería la zona de centrales térmicas que están centradas fundamentalmente en el carbón, al igual que estas, estarían centradas en el carbón, mientras que, por ejemplo, las que nos encontramos en toda esta zona y en esta zona, incluso en esta zona, pues serían centrales térmicas que aprovechan el hecho de tener cerca una refinería para poder obtener lo que es la electricidad a través de lo que es la quema, no de carbón, sino de petróleo y de gas natural, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, una imagen de lo que es una térmica. Las térmicas son muy baratas, la producción de electricidad, son una fuente de energía realmente de poco valor, de poco gasto, pero tiene el gran inconveniente de que son enormemente, como diría yo, contaminantes, porque tanto la combustión del carbón como del petróleo especialmente llevan a cabo enormes emisiones de CO2 a la atmósfera. Otra de las fuentes de energía que en parte está desarrollándose, pero está, como decíamos también en clase la semana pasada, en parón, en moratoria, porque se trata de una fuente de energía peligrosa, es la energía nuclear. Tenemos que, ya explicamos cómo era el proceso de obtención de la electricidad a partir de lo que es una central nuclear. Aquí tenéis un esquema de cómo funciona una central nuclear, como el reactor, que es lo que tenéis aquí, en principio. Todo lo que es esta enorme campana o enorme estructura es donde se encontraría lo que es el núcleo de uranio, y ese núcleo de uranio lo que hace es que se calienta, provocamos lo que es su recalentamiento para que el agua que está junto a ese núcleo se pueda calentar a una temperatura lo suficientemente elevada para poder después utilizarlo para obtener electricidad, ¿vale? Las centrales nucleares en general, os pongo ahí que hay solamente 8 centrales y están localizadas en 6 sitios. Son lugares en general bastante aislados, porque si hubiera un accidente pues se intenta ante todo el contaminar el mínimo posible. Hay yacimientos de uranio en la provincia de Salamanca, en una localidad que se llama Ciudad Rodrigo, pero en realidad es un uranio que hay que enriquecer, porque aquí en España no tenemos todavía la tecnología para hacerlo. Hay que convertirlo de uranio natural a uranio radiactivo. Y el gran problema, uno de los grandes problemas de lo que es la energía nuclear, es el hecho de que hay que almacenar los restos, los residuos que son tóxicos, radiactivos. Pues tenemos solamente 2 cementerios nucleares, uno en Andalucía, en El Cabril, en Córdoba, y otro en Villar de Cañas, en Cuenca, que todavía está en proceso de construcción, ¿vale? ¿Dónde están estas centrales nucleares? Pues aunque aquí veis que hay muchos dibujitos de centrales nucleares, pero en realidad las únicas que están funcionando hoy en día son las que aparecen en color morado, y concretamente pues vemos como, a ver si yo consigo, sí, todo lo que serían las centrales de Almaraz, las centrales de Trillo, las centrales de Ascó y Vandellós y Cofrentes. Estas son las únicas que hoy en día están funcionando como centrales
centrales nucleares, porque de hecho lo que es todo lo que era la construcción de, a ver si consigo esto, sí, todo lo que era la construcción de Lemoni se paralizó, la construcción también de Santillán, de Regodola, y especialmente ya también se ha cerrado la central de Garoña, que es la más antigua de España y no puede seguir produciendo por el peligro que tiene, que las instalaciones ya están muy anticuadas, ¿vale? Entonces vemos cómo, vale, esto ahora para quitarlo, siento que esto sea así, pero ahora no me sirve. Bueno, lo dejo ahí. Vale, pues seguimos ahora. Las centrales nucleares, como digo, son centrales que están en lugares muy apartados, pero necesitan siempre de algo de algún circuito de agua fría, un río, un pantano, sobre todo el mar, por ejemplo, Vandellós aprovecha lo que es el mar para poder refrigerarse, ¿vale? Luego teníamos, y ya hablamos de ello, la energía hidroeléctrica que aprovecha lo que es el agua, digamos la potencia del agua y del agua embalsada para poder de forma mecánica mover lo que son grandes turbinas que generan electricidad. Es una fuente de energía muy barata su producción porque dependemos solamente de lo que es el clima para poder tener agua. El gran problema es que, como ya explicábamos en clase, muchas veces el agua, la lluvia no llega cuando nosotros queremos. Entonces en verano, por ejemplo, la producción se reduce muchísimo. En invierno, si hay un descenso de temperatura y se hiela lo que es la superficie y el interior del pantano, pues ya cada vez es más difícil lo que es la producción. Entonces es una energía que tiene una enorme, digamos, ventaja, que es limpia, pero al mismo tiempo tiene muy pocas posibilidades de incrementarse, de desarrollarse, porque no hay, no hay más posibilidades. Fijaos cómo la inmensa mayoría de todo lo que son las centrales hidroeléctricas se localizan en lo que es la frontera con Portugal, aprovechando precisamente que esa zona es una zona de, de suelos, de relieves que son de tipo silicio, lo que son granitos, pizarras, gneiss. Entonces los ríos, especialmente el Duero y el Tajo, se encajan en el roquedo cuando están llegando a Portugal para salvar lo que es la diferencia de altura con respecto a la meseta, que se encuentra en la submeseta norte, decíamos, en torno a 600, 700 metros de altura. Y eso es fundamental porque al encajarse es muy fácil poder colocar una presa y de esa manera utilizar lo que es el envasado del agua para producir electricidad. También otra zona donde va a haber también abundante energía hidroeléctrica va a ser la zona de los Pirineos, precisamente por la abundancia de precipitación y también porque el roquedo permite un aprovechamiento en ese sentido, ¿vale? Y entonces aquí es donde realmente entramos en lo que es digamos, lo que no hemos visto en clase y tendríamos que empezar a ver. Como ya llevamos un poco de tiempo, voy a finalizar esta grabación y os voy a dejar las fuentes de energía renovables para un segundo vídeo, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido, confío en que lo aprovechéis y ya comentaremos a través de clases virtuales pues cómo os va y qué es los problemas o dificultades que podéis encontrar en este PowerPoint. Si hay alguna duda, lo que sea, me escribís al correo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos vemos pronto. Hasta luego.